tenían que tener su CERT. Pero claro, como son organismos pseudopolíticos de poder y demás, pues compran 4 o 5 computadoras y cobran comisión o moches del proveedor, y así empezamos ya mal. Entonces no hay una conciencia de crear, digamos, un CERT nacional mexicano formado por empresarios, formado por la industria, formado por fabricantes y sobre todo por gente experta que inviten a diseñarlo. Por desgracia, se intentan hacer intentos, pero aparecen gente, empresas patito, que lo que quieren es sacarse su comisión, pagan sus moches por aquí y por allá, y luego cuando los descubren los ventanean y desaparece y el proyecto se queda muerto. O sea, no tenemos, por desgracia, una conciencia social de identidad nacional. Si México contra el ciberespacio, contra la ciberguerra, se uniera como cuando es la final del partido de fútbol de México, sería maravilloso. No tenemos esa capacidad de unión, no la tenemos. Y mira que yo lo he dicho a los 4 vientos, tenemos que unirnos todos, dejarnos estupideces, no sé, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Chihuahua, Tustepec, en Oaxaca, el Tecnológico de Ciudad Valles, todos teníamos que hacer un frente común y decir, bueno, señores, vamos a aportar lo mejor de nuestra gente, vamos a capacitarlos y vamos a defender a México en el terreno más desprotegido. No es posible que hace 2 años WannaCry partió la madre a muchísimas empresas mexicanas, se demostró digamos, toda la mugre que hay, todas las áreas de oportunidad, quedamos clasificados a nivel mundial como el segundo lugar por la cola de lo que es ciberseguridad, y que el presidente del gobierno no haya hecho absolutamente nada. O sea, es una indefensión que uno siente cuando ve esto, que decir, no manches, México, el gran país que es, la gente de ingeniería, mejores hackers han salido de aquí, mejores eminencias han salido de México, han luchado como cabrones para posicionarse como expertos, y resulta que luego quieren proteger a México y al final se acaban yendo compañías gringas a Estados Unidos ganando dinerales y sintiendo en soledad la tristeza de no poder defender a México. Eso es lo que a mí me encabrona. Y no soy mexicano, lo digo, pero me encabrona mucho, me siento impotente. Y creo que esa competencia que manifiestas tiene que ver mucho con la legislación y creo que vamos a llegar un poquito a el tema. O sea, no es lo mismo quizá ser criminal en México que ser criminal en España o ser criminal en Estados Unidos. Con lo que mencionaste de Pegasus, por ejemplo, se descubrió en algunos correos. Yo los busqué en Wikileaks donde se veía claramente hasta la negociación que estaba teniendo. A la fecha ya se desmanteló el CISEN, es decir, la nueva alternativa fue como si solamente el CISEN espiara. O sea, ¿qué vas a hacer con esas dependencias que pueden licitar y están comprando? Yo no veo sanciones, yo no veo que se estén preocupando, es decir, el que contrató Pegasus, pues ¿dónde está? O sea, están hasta en los correos, están los nombres, la información ya es hasta pública y no es como considerado un delito, o sea, no, es como una licitación, como quien hubiera comprado, no sé, 5 patrullas, o sea, no se le da una magnificación de estás comprando cosas que atentan a los derechos humanos y que estás violentando la privacidad de personas y su autorización, o sea, no estamos, creo que en el mismo terreno y la gente no se está... No, si no existe a la persona que encarceles o no existe un conejillo de indias que les digas, miren, se porta mal, eso es lo que va a suceder, pues es un paraíso. Yo alguna vez llegué a escuchar y eso me dolió mucho, pero de gente sudamericana como colombianos, por ejemplo, que los estimo mucho y mando un abrazo ahí a la comunidad Dragon Yard, pero he escuchado de colombianos decir que México es un paraíso para el cracking. Y está feo, ¿no? Que cataloguen a tu país como un paraíso para tú rompe, destruye, hackea todo, róbate las cuentas, ahí no va a pasar nada. Tienen hasta más legislación en muchos países sudamericanos que incluso nosotros. Mira, eso que dice Héctor es una verdad a medias. Lo que sí me queda claro es que en México legislación hay para todo, hasta para ir al baño. El problema es que no hay un interés político nacional de exigir el cumplimiento de esa legislación, porque la judicatura mexicana, pues ya ahí lo tienes. O sea, tú robas, matas, te tomas la foto asesinando a alguien, que si pagas un buen dinero, sales a la calle por falta de pruebas.
Ese es el problema de base. O sea, regulado, por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares mexicana es un copy-paste de la ley, ¿cómo se llama esto? De la Ley Orgánica General de Seguridad de Datos Personales española. La Ley Orgánica de Seguridad de Datos española, de ahí deriva la GDRP, la Ley General de Protección de Datos Personales, que ahora mismo es norma común en la Unión Europea. Entonces México, con toda la maquinaria de jurisprudencia, lo único que hizo, la diferencia de la Ley Orgánica de Seguridad Informática y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, fue hacer un copy-paste de la ley española y reeditarla, y donde ponía ordenadores cambiaron la palabra por computadoras. Así de triste. Es así de triste. Bueno, ok, yo entiendo que les hizo fácil hacer el copy-paste de la ley española. Perfecto. Es probablemente la más avanzada a nivel mundial, ni siquiera los gringos la tienen. Ahora bien, oye, ¿y tu cuerpo de jurisprudencia lo has preparado? ¿Lo has actualizado? ¿Les has dado formación de cómo manejar la pérdida de datos personales? Bueno, pues ahí tienes el IFAI, tienes la BSA, pues tienes, sí, pero vamos a ver, la BSA te dice, si tú denuncias a una empresa, te pago 500.000 pesos porque tengas software ilegal. Perfecto. Pero si tú con ese software ilegal ganas millones de dólares, nadie va a denunciar. O sea, es un tema conceptual de la mentalidad de las personas. O sea, tú vas a una empresa japonesa y como insinúes un crack, te echan a patadas. Porque tienen bien claro, y en España también ha habido temas de cracking, pero como el marco legal europeo se ha unificado, la gente no se lo piensa. Dice que yo voy a usar un crack para que luego me caigan los de la BSA, o como se llama en España, ahora mismo no me acuerdo de las siglas. No, olvídate, ni me lo planteo. Entonces las bandas criminales mundiales hacen de México su paraíso. ¿Por qué? Porque aquí, hasta que te llegue una orden judicial con un juez preparado, con un caso bien armado, olvídate, te lo pueden echar para atrás. Desde toda la cadena de custodia, desde el proceso inicial, cómo se obtuvieron las pruebas, si hubo un juez que permitió el análisis forense de la computadora de los implicados, porque si no lo hubo, te lo echan para atrás porque es un defecto de forma. Yo tengo un amigo mío, se llama Víctor del Valle, que es una eminencia en el tema de fraude forense, fraude fiscal, bancario, y yo me siento a platicar con él y es impresionante lo que esta persona sabe, que yo también la conozco, pero no he estado a pie de campo como él, de cómo los cibercriminales se saben la ley al derecho y al revés. Y te llega ahora mismo un policía federal y como tú tengas un abogado bien preparado, se va a su casa y encima lo puedes hasta demandar por violación de tu intimidad. O sea, no te lo pierdas, ¿no? Que los malandros denuncien a la jurisprudencia. Lo hemos visto hace unos días con el actual gobierno devolviendo las armas a la delincuencia. O sea, dice, pero bueno, ¿estamos en el país de locos? ¿Hemos fumado cocaína, piedra o estamos todos metidos de peyote hasta las orejas? O sea, es una triste realidad. En serio. O sea, dice, pero bueno, esto es absolutamente kafkiano. Y claro, las bandas criminales, sabiendo la falta de predisposición, de preparación y de interés de las autoridades, no digo de todas, cuidado, sino de algunas, mayoritariamente por desgracia, pues hacen de México su rancho, y así de claro. Entonces, ¿cuánto cuesta detener a una banda de delincuentes de aquí? Es como el otro día el caso del pedrasta de la secta de la iluminación, o como se llame. Llevaba años campando sus anchas aquí en México y lo tienen que detener en Estados Unidos, porque aquí el tipo estaba rodeado de una red de corrupción con partidos políticos. Pues esa es la triste realidad. Entonces, yo cuando digo a la gente, oiga, señores, ¿queremos ser un país bien chingón? Sí. ¿Queremos ser los mejores del mundo mundial? Sí. ¿Tenemos gente bien preparada? Sí. ¿Tenemos tenemos las mismas armas que otros países? Sí. Entonces, ¿en qué carajo estamos pensando? ¿Por qué vamos a la cola de la ciberseguridad mundial? Entonces, hay que ser humildes, hay que reconocer el mea culpa y pensar de que estamos haciendo las cosas mal desde el mismo momento que cuando nos encontramos un lápiz en la calle o una cartera, nos quedamos con el dinero y tiramos la cartera. Y no preguntamos a quién se le cayó.
es un tema cultural, es un tema. Porque nosotros, yo lo he visto, tú me imagino que lo has estado en algún congreso en Estados Unidos, cuando cruzan la frontera, los mexicanos se portan los mejores del mundo mundial. Porque en México no, por el valemadrismo. Ese es el problema. O sea, no tenemos, digamos, el respeto a nuestro prójimo. Porque si toda la gente que he conocido yo a lo largo de mis años de impartir conferencias y ayudar a personas, todos nosotros, como te dije al principio, hubiéramos hecho el grupo, el Task Force de Ciberseguridad Mexicana, aquí nos iban a venir los hackers rusos a tocar los pies, porque otra cosa no. Pero México es la realidad. Estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí, claro, en la parte esta de lo, bueno, voy a poner un ejemplo literal de algo que sucedió, pues todo el mundo supo esto de lo del hackeo a los bancos, SPEI y demás, y bueno, esta persona se declaró que como tal, él no hackeaba los cajeros ni los infectaba, que él tenía una plataforma de reclutamiento, él era más como un gerente en el cual reclutaba talentos y los ponía a hacer ciertas cosas. Entonces, te quitan el delito de delincuencia organizada y pues en poco tiempo estarás fuera con dinero en paraísos fiscales y demás para continuar con tu vida. Yo estaba hablando y digo, a veces es raro, pero estaba hablando con una persona no experta en el tema y le estaba comentando. Y si me dice, bueno, estoy hablando, un taxista, por explicarlo de esa manera, me dice, yo estuve en la cárcel, me dice, y mientras tú tengas dinero, pues allá todo te cuesta, salir a hablar con el guardia, cualquier cosa que quieras hacer dentro de la cárcel te cuesta. Y estas personas que entraron y que saben que robaron millones, dices, se la van a ver difícil. Pero si ellos tienen una luz, y eso me lo dijo una persona que también ya había estado en prisión, me dice, si ellos tienen una luz y salen y saben que tienen en las Islas Caimán 3, 4 millones de pesos o de dólares, que yo creo que realmente no se magnificó el ataque como debía de ser, porque ellos tenían el control del SPEI, ya no estaban robando a los usuarios, estaban robando las cuentas concentradoras del banco, se estiman 500 millones de pesos, pero vamos a ser sinceros, nosotros que sabemos del tema, sabemos que si tienes ya la llave para abrirle al agua, pues llenas 3, 4 tambos de una vez. Yo calculo que han de haber sido más de 2,000 millones de pesos, incluso no tengo ni idea, pero teniendo ese nivel de control, pues lo mandas a un paraíso fiscal y te olvidas, o sea, las sanciones y como dices, la forma de burlar la ley es muy sencillo aquí en México y no creo que cambie como lo manifiestas, es una cuestión cultural, lo cual totalmente lo respeto, pero si no podemos cambiar nuestra cultura, que es difícil, yo creo que no se va a acabar esa persona que te roba la cartera y que se encuentra algo y que no lo devuelve. ¿Cómo lo robustecemos? ¿Qué opinión darías? ¿Penas más severas? ¿Confiar en software, en inteligencia artificial? ¿Qué sería el paso si no podemos cambiar la cultura? Si ya vemos la cultura como un estado fallido. Mira, nosotros ahora estamos viendo todo el tema de las criptomonedas, el blockchain, y todo el mundo está apostando por blockchain para arriba y para abajo. A ver, sabemos que ya hay zero day para blockchain. ¿Por qué? Porque es una herramienta hecha por hombres. Entonces, el punto de vista es, la famosa chancla mexicana era bálsamo para convertir a las personas en gente con y con valores. Entonces, estamos generando unos jóvenes, por desgracia, sin ética, sin moral, sin, ¿cómo se llama esto? Honorabilidad. Entonces, cuando la gente no tiene honorabilidad, lo que tiene son fachadas. Y estas fachadas, si le añades conocimiento tecnológico y cómo atacar y cómo fastidiar, lo van a llevar a cabo. Entonces, hay que pensar en lo siguiente. Cuando una sociedad pierde el respeto a las autoridades, la sociedad está muerta. ¿Cómo volvemos a ilusionar a México de que hagan, o sea, que tengan respeto a las autoridades? Bueno, pues lo tenemos un poco jodido por el actual sistema político que tenemos ahora mismo. Entonces tenemos que trabajar en la familia, tenemos que volver a la antigüita, a la chancla, al cinturón, al castigo en la justa medida, a la desobediencia a los padres. Pero claro, también tenemos padres que la verdad no valen sorbete. Pero hay que intentarlo, hay que luchar con los jóvenes, o sea, hay que ayudar a los jóvenes. A mí, por ejemplo, uno de los errores mayores de este actual gobierno
fue suprimir el INADEM, el Instituto Nacional Emprendedor.